Lo que yo les voy a hablar va a ser la parte de ya como más activa del ejercicio físico en estos pacientes, en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Antes que empiece con la presentación, les voy a explicar lo de las fases porque ya vi que hay un poco de dudas. El programa de rehabilitación cardíaca consta de 3 fases. Aquí en México, así en el instituto, es como nosotros lo tomamos en cuenta. En muchos otros lugares hay una 4ª fase. Aquí, en la primera fase, es cuando el paciente está hospitalizado, entonces va a estar enfocada a tratar de mejorar la independencia y todas las actividades de autocuidado en el paciente cuando está hospitalizado. Así como les han comentado en los ponentes previos, una vez que el paciente está clínica, hemodinámica y eléctricamente estable, podemos comenzar con la parte de rehabilitación. Hay pacientes que están tan deteriorados que tenemos que comenzar con movilizaciones pasivas, ejercicios respiratorios y poco a poco irlos progresando hasta que nosotros ahí en el instituto, el programa de fase 1, tratamos que sea un programa de estancia corta, que estén no más de 3 días, si el paciente lo permite, obviamente sin complicaciones, hospitalizado en este caso en el instituto. En el tercer día son varias etapas las que nosotros usamos. Dentro de la fase 1 son 7 etapas donde vamos a ir progresando al paciente y hasta la 7ª etapa el paciente ya sube y baja 2 pisos de escaleras. Entonces vamos a empezar a progresarlo, ¿para qué? Para que cuando se vaya a su casa, pues ya pueda, no sé si vive en un 2º piso, pues pueda ir poco a poco, irse integrando a sus actividades de la vida diaria. En la fase 2 ya es un programa supervisado de ejercicio físico y de control de factores de riesgo, y en la fase 3 es una vez que nosotros ya les enseñamos al paciente a cómo cuidarse, conocer sus límites de seguridad para hacer el ejercicio, ya ahora sí adaptarlo a sus actividades de la vida diaria. Entonces nosotros en el instituto los programamos una vez que terminan su programa, que puede ser desde 2, 4 o 6 semanas que vayan a hacer el ejercicio ahí con nosotros de manera supervisada, de ahí al mes, de ahí a los 3 meses y luego cada 6 meses, y siempre les decimos a los pacientes que esto es hasta que la muerte nos separe. Entonces, en grandes rasgos, así es el programa de rehabilitación cardíaca. Ahora les voy a platicar un poquito de la intervención de lo que es el ejercicio físico como tal. Primero les voy a decir qué es la kinesioterapia. La kinesioterapia es la terapia del movimiento a través del movimiento. Es kinesis, es movimiento, y terapia es cuidado. Entonces no es otra cosa más que mover al paciente. Obviamente el músculo más importante del cuerpo pues es el que está lastimado, entonces tenemos que ir cuidando ese movimiento y no debemos de pasar los límites de seguridad. La kinesioterapia es un complemento al ejercicio aeróbico. Va a haber la rehabilitación cardíaca tiene 2 pilares muy fuertes que ya se los han comentado. La modificación de factores de riesgo, o sea que el paciente conozca qué es la diabetes y cómo la puede controlar, qué es la hipertensión, qué es el sedentarismo, qué es la obesidad y demás factores de riesgo, tabaquismo. Y el otro pilar que es muy fuerte es el ejercicio físico. El ejercicio físico va a tener 2 vertientes grandes. La primera, que es el ejercicio que más impacto va a tener a nivel cardiovascular, que es el ejercicio aeróbico. Bailar, nadar, caminar, correr, bicicleta, lo que sea continuo y que sea prolongado. Pero si el paciente, por ejemplo, lleva 3 meses en terapia intensiva, en cuidados intensivos, pues obviamente cómo va a estar toda su musculatura periférica, va a estar débil. Entonces tenemos que complementar el ejercicio con cualidades no aeróbicas para que el paciente pueda aguantar, por ejemplo, media hora o 20 minutos en la bicicleta sin cansarse. ¿Cuáles son los componentes de la kinesioterapia? Bueno, antes de comenzar con estos 2 componentes, las imágenes que van a ver son de una exposición de cuerpos plastinados. Es una técnica que se comenzó en 1970s, donde vacían los cuerpos, vacían los líquidos y lípidos y los sustituyen por medio de acetona líquida, los sustituyen con un silicón. Entonces son cuerpos plastinados, y estas imágenes, para que también las disfruten, es de esa exposición. Estos son los componentes de la kinesioterapia: ejercicios de fuerza, ejercicios funcionales y de control postural. Ahorita los voy a ir desarrollando para que sepan cómo se hace. El entrenamiento neuromuscular,
que son varias características que tiene: la propiocepción, la coordinación, el equilibrio. El paciente también debe trabajar la flexibilidad y además debemos de enseñarles a tener relajación y ejercicios respiratorios. Las funciones ya como tal del fisioterapeuta dentro del programa de rehabilitación cardíaca es que nosotros somos los idóneos, el personal idóneo para poder establecer las rutinas y aplicación del entrenamiento físico como una herramienta para estos pacientes. ¿Para qué? Para que los reintegremos a sus actividades de la vida diaria con la mejor calidad de vida posible. Obviamente esto va a estar basado en un diseño de ejercicios, de rutinas, obviamente personalizados, ya con lo que les han platicado, con una previa estratificación de riesgo cardiovascular, una previa prueba de esfuerzo, que es lo que nos va a dosificar el ejercicio, y ya en base a los resultados que tenemos de estos estudios, nosotros ya podemos establecer el programa de rehabilitación. Aquí los dividimos, con que no se caiga el techo, está sonando muy feo. Bueno, aquí los dividimos a los pacientes en diferentes grupos. ¿Por qué? Porque es más, al paciente, si nada más lo trabajamos solito, se puede trabajar solo, pero de manera grupal se sienten apoyados, se sienten que hay alguien más. Entonces hacen grupos de trabajo y hasta lo sienten no tanto de castigo, sino hasta lo disfrutan de alguna manera. Debemos de tener una familiarización al ejercicio, a la respuesta al ejercicio, y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con signos de alarma como disnea, hipotensión, angina, mareo, sudoración excesiva. A veces el paciente ni siquiera nos dice que se siente mal y de repente lo vemos que ya ni siquiera nos hace caso. Entonces, no vamos a tratar el monitor o no vamos a tratar la fuerza, sino vamos a tratar al paciente. Entonces, lo tenemos que ver como un todo. Debemos de ver además que hagan de manera adecuada toda la rutina de ejercicios. Como les comenté, el ejercicio físico puede ser ejercicio aeróbico y el ejercicio de cualidades físicas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si se hace mal el ejercicio aeróbico o también el otro ejercicio, el paciente puede tener alguna otra lesión. Pueden tener lesiones a nivel muscular, a nivel ligamentoso, a nivel de tendones. Entonces, ¿para qué vamos a incapacitar al paciente por una lesión periférica si además ya tiene un componente central? Entonces, estos pacientes hacen arritmias, entonces hay que tener mucho cuidado. A la hora de hacer el ejercicio están monitorizados los pacientes y estamos viendo control electrocardiográfico, el control de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y además la presencia de arritmias. Hacer ejercicio, ¿así está mejor? El hacer ejercicio no solo es que el paciente se mueva por moverse, sino que el paciente tiene que entender por qué tiene que hacer el ejercicio. Entonces, además de enseñarles cómo hacerlo, les damos unas charlas acerca de la prevención de los factores de riesgo y de las técnicas de cómo hacer el ejercicio físico. ¿Para qué? Para que vayan cambiando sus estilos de vida hacia un estilo de vida cardiosaludable. ¿Qué cualidades físicas vamos a trabajar? Dentro de la kinesioterapia, la primera es la fuerza. La fuerza, como ustedes saben, es una capacidad que es mediada por parte de los músculos, el sistema nervioso central, o sea, es una capacidad neuromuscular para superar una resistencia, ya sea interna o externa. El entrenamiento de esta cualidad física va a evitar que a la larga el paciente pueda tener alguna lesión muscular. Mantiene y atenúa la pérdida de masa muscular. El paciente con enfermedad cardiovascular, si además le sumamos que es un paciente de edad avanzada, que además tiene insuficiencia cardíaca, que además a lo mejor es paciente que lo trasplantaron, pues obviamente la parte periférica va a estar muy limitada. Permite aumentar el tiempo de ejercicio aeróbico. Si nosotros potenciamos y hacemos más fuerte el músculo periférico, obviamente el paciente va a aguantar más tiempo en el ejercicio aeróbico, entonces va a tener mayores beneficios. Como el estudio que les enseñó el doctor Ilarraza, que se hizo en la Universidad de Stanford, en California, por el grupo de Jonathan Myers, donde demuestran que el mejor predictor de muerte es la poca tolerancia al esfuerzo. Aquí les puse un cuadro donde ya les comentamos las fases del ejercicio. Cuando el paciente está en fase 1, no vamos a trabajar fuerza en contra de resistencia, va a ser nada más control muscular. Ahorita les voy a explicar cómo. Cuando acaban de pasar por un infarto
El ejercicio, sobre todo ya de pesas, no se puede hacer sino hasta 2 o 3 semanas después, sobre todo en la parte de miembros superiores, que son más arritmogénicos. Cuando tienen una esternotomía, obviamente debemos de dejar que cicatrice, entonces vamos a esperarnos 4 semanitas, y igual cuando se acaban de implantar un marcapasos o algún otro, desfibrilador, hay que esperar a que también cicatrice y ya después ya podemos empezar a completar arcos de movimiento. Después de cirugías de revascularización coronaria, de 2 a 3 meses. Esto es ejercicio con pesas. Esto no quiere decir que no se empiece con fuerza. Se puede hacer un ejercicio de fuerza sin peso externo. Ustedes pueden controlar o pueden hacer que, por ejemplo, el deltoides sea solamente el fibras anteriores, por ejemplo, que sea el músculo primario para levantar el brazo. Entonces, si ustedes tienen un buen control muscular, obviamente ese músculo va a desarrollar fuerza. ¿Cómo se va a trabajar la fuerza? Con grandes grupos musculares. Vamos a evitar la maniobra de Valsalva, porque cuando una persona está débil y quiere hacer un esfuerzo mayor, ¿qué es lo que hacen? Pujan. Eso lo vamos a evitar. Entonces, ¿cómo se evita? Enseñándoles ejercicios de respiración y enseñándoles cómo combinar la respiración con el ejercicio de fuerza. Lo que está recomendado es que haya ese control muscular, que haya una contracción concéntrica 3 segundos y una contracción excéntrica por 3 segundos y luego descansar, y se recomienda los expertos recomiendan que sea 2 o 3 veces por semana. Esto si no lo puede hacer el paciente diario, no importa, con que sean 2 o 3 veces a la semana. La forma de trabajarlo, el volumen, son de 8 a 15 repeticiones, el arco de movimiento completo, y vamos a ir progresando la carga conforme el paciente lo vaya permitiendo. Vamos a tratar de completar por lo menos 3 series de 10. Esto se valora con una resistencia máxima, entonces se calcula el porcentaje que se va a trabajar con el paciente y ya después vamos a ir progresando este porcentaje. Aquí hay que tener mucho cuidado porque sobre todo el tipo de ejercicio, si es una contracción sostenida, puede elevar mucho la presión arterial, sobre todo la diastólica, sin tener mucha modificación en el gasto cardíaco. Entonces, lo preferible es que estos pacientes hagan movimientos dinámicos, contracciones dinámicas, que no sostengan, porque también pueden producir isquemia. Dentro de los componentes de la kinesioterapia, les voy a explicar lo que es el entrenamiento neuromuscular. Primero les voy a explicar lo que es la propiocepción. La propiocepción es hay todo un sistema que nos explica o nos activa sensores para decirnos dónde estamos en el espacio, ¿sí? Entonces son mecanismos fisiológicos que están formados por órganos propioceptores que brindan al sistema nervioso central información acerca de la posición en el espacio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí parada y estoy viendo en el lugar donde estoy parada, la información me está llegando por los ojos. Pero si yo cierro los ojos, ahí me puedo tambalear. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese sistema de referencia. Entonces tengo que activar otros sistemas que son aquí la información a partir de estos receptores, por ejemplo, a nivel muscular, a nivel articular, a nivel de los tendones, a nivel de piel, y el sistema vestibular también entra en juego en este tipo de cualidad física. Dentro de la parte neurológica vamos a trabajar la coordinación, que es la capacidad conjunta del sistema nervioso central con el músculo, toda la parte de musculatura esquelética, para que podamos hacer un movimiento controlado y que sea armónico, ¿sí? Los pacientes, por ejemplo, que tienen ataxia o que tienen una lesión cerebelosa o cerebral, ya ven cómo es muy torpe todos sus movimientos. ¿Por qué? Por daños en ciertas estructuras. Entonces, si nosotros de manera externa estamos estimulando todas estas capacidades, el paciente va a mejorar y esto se va a ver impactado y reflejado en sus actividades de la vida diaria. Entonces, esto requiere una compleja interacción de muchos sistemas fisiológicos, los reflejos, el tono muscular, la propiocepción, el equilibrio, el tiempo de reacción. Esto también lo vamos a trabajar con estos pacientes para impactar en el riesgo de caídas. Ustedes saben que una caída en un paciente de edad avanzada puede llegar a ser mortal, entonces hay que estimularlos para disminuir ese riesgo. El equilibrio es la capacidad para sostener en cualquier posición en el espacio al cuerpo.
Entonces, ¿por qué vamos a trabajar el equilibrio? Por el simple hecho de a la hora de caminar, por ejemplo, hay una fase en la que todo el peso del cuerpo está sobre una sola pierna. Entonces, ¿cuántas veces caminamos al día? Pues, es el medio de locomoción. Entonces, hay que mejorar esta parte para que evitemos también el riesgo de caídas. La flexibilidad. Un músculo puede estar muy fuerte, pero si no está flexible no va a ser tan capaz como un músculo que tenga cierta flexibilidad. Esto va a depender de muchas cosas. Puede depender de la distensibilidad de la cápsula articular, si se hace o no un calentamiento adecuado, la viscosidad muscular. Si nosotros hacemos, por ejemplo, ahorita yo les pido a todos ustedes que estiren sus isquiotibiales, van a gritar más de uno. ¿Por qué? Porque el músculo está frío. Entonces tenemos que calentarlo para que se haga un poquito más viscoso y pueda permitir elongar las fibras musculares. Esto depende de la edad, del género y si hay o no presente alguna lesión muscular. La disminución del arco de movimiento articular, esto va a interferir en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si yo tengo lastimado un hombro y soy ama de casa y quiero bajar los platos de una repisa, pues ya me va a costar más trabajo. Entonces tengo que buscar la forma y ahí se están trepando a la silla y ahí se pueden caer. Entonces hay que tratar de enfocar todos nuestros esfuerzos de este tipo de rutinas de ejercicio para que se vean reflejadas en una mejoría en sus actividades de la vida diaria y esto obviamente en la mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que va a pasar cuando un músculo está flexible? Va a mejorar a nivel local la circulación periférica, va a mejorar la postura, lo que va a impactar en que tengan una mejor respiración. Por ejemplo, hay muchos pacientes que a la hora que los operan, por la cicatriz o por el miedo o por el dolor, adoptan esta postura. Entonces hay una contractura de los músculos pectorales, todos los músculos de la pared anterior del tórax, y entonces ¿qué pasa a la hora de respirar? Solitos se limitan la respiración. Entonces hay que mejorar la postura para que haya un balance muscular entre músculos anteriores con músculos posteriores para que puedan tener una mejor expansión torácica, por ejemplo. Esto va a reducir el estrés, va a tener una reducción también en el riesgo de lesiones musculares. Este tipo de ejercicio se tiene que hacer todos los días. No debe de tener dolor el paciente, obviamente se siente feo al principio, pero poco a poco se va a ir disminuyendo esa sensación fea, pero no debe de haber dolor. Y por lo menos deben de sostener el movimiento 30 segundos, no menos. ¿Por qué? Porque los músculos van a tener memoria. Entonces, si yo nada más estiro 2, 3 segundos, no sirve de nada. Mañana voy a estar otra vez igual. Entonces, para que tengan un buen impacto y el músculo se acuerde que tiene que estar estirado y tenga ese beneficio, por lo menos 30 segundos. Aquí están los diferentes tipos de estiramiento. Está, por ejemplo, el estiramiento estático. ¿Cuál es? El que yo me quedo ahí estirando, 1, 2, y ahí no me estoy moviendo, estoy estirando músculos pectorales. El dinámico, el típico ejercicio que ustedes ven en el bosque de Chapultepec o en el bosque de Tlalpan, los corredores, ¿qué están haciendo? 1, 2. Entonces es como más dinámico, pero sí se estira el músculo. Nosotros como fisioterapeutas utilizamos la facilitación neuromuscular propioceptiva, que es utilizar cadenas musculares para poder mejorar con el funcionamiento, por ejemplo, de músculos agonistas y músculos antagonistas, tratar de impactar de manera natural en la elasticidad del músculo. Y el balístico, ese es el que hacen un estiramiento y tratan, como no llegan a la punta del pie, están trate y ahí se pueden lastimar. Entonces lo recomendable es que este tipo de balístico no lo hagan, sino que sea estático y poco a poco ir alcanzando el objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar con este tipo de ejercicios? Debe de haber, obviamente, una previa estratificación de riesgo cardiovascular. Entonces nosotros nos tenemos que enfocar y tenemos que cuidar los parámetros de estratificación de riesgo, que es frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca diana a la que tenemos que tratar de alcanzar con el ejercicio aeróbico. Con este tipo de ejercicios, ahorita les voy a explicar en un estudio que hicimos, no alcanzan el 85% de la frecuencia máxima teórica, entonces son ejercicios muy seguros, hablando cardiovascularmente hablando. El paciente debe de aprender a conocer su cuerpo, es lo que nosotros les vamos a enseñar. Entonces la percepción del esfuerzo es muy importante y nosotros utilizamos la escala de Borg. La escala de Borg es una escala visual análoga
donde se le da una calificación al esfuerzo físico según la intensidad que uno está realizando la actividad. Se deben de trabajar, como ya les dije, grandes grupos musculares y debemos de hacer respiraciones diafragmáticas. Esto va a hacer más eficiente la respiración y obviamente esto le va a controlar muchísimo el dolor, sobre todo en fase 1, cuando están con la cicatriz y hay mucho dolor, tienen mucho, de hecho hasta se ponen hasta la almohadita, ¿no?, para toser porque les duele mucho. Con las respiraciones vamos a controlar mucho esa parte. ¿Cómo hay que diseñar la rutina de ejercicio? Primero debemos de hacer una fase de calentamiento. Si yo de entrada de aquí salgo y subo 20 pisos de escaleras, voy a acabar molida. Entonces debo de empezar poquito a poco a preparar al cuerpo a un mayor esfuerzo. Aquí vamos a empezar a mejorar la postura, vamos a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar la temperatura corporal, va a reducir el riesgo de alguna lesión músculo-tendinosa, va a aumentar la extensibilidad del tejido conectivo, lo que va a permitir que yo pueda completar mi arco de movimiento, va a mejorar a nivel articular, a nivel muscular, todas las funciones y reduce la aparición de infradesnivel o de isquemia, segmento CT o algún cambio en la onda T. También va a disminuir el riesgo de arritmias. Esto no quiere decir que si calienta el paciente ya no va a tener arritmias, sí las va a tener, pero vamos a tratar de mejorar y vamos a ayudarle de alguna manera externa a que el corazón no trabaje de golpe, sino que vaya poco a poco aumentando su trabajo. En la fase principal vamos a trabajar las cualidades físicas que ya les platiqué, coordinación, equilibrio, fuerza, elasticidad. Esto es en el paciente adulto, hablando de adulto de los 18 años en adelante. Tenemos un programa de rehabilitación cardíaca en población pediátrica, por ahí preguntaron. Nosotros en el instituto sí trabajamos con niños con cardiopatías congénitas, más adelante les voy a explicar qué es lo que hacemos. Con los niños trabajamos muy diferente, ¿por qué? Porque todavía no está, su sistema nervioso central todavía no está maduro, están en un proceso de maduración, entonces tenemos que ir dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesite. Entonces, esto vamos a mejorar a nivel motor, con el centro motor, a nivel cerebral, a nivel periférico, la optimización de secuencias motoras, vamos a mejorar la economía del gasto energético. Entonces, si un músculo está fuerte, está elástico, obviamente va a necesitar o va a ayudar a que no se gaste tanta energía, va a economizar de alguna manera la energía. Va a haber una seguridad en los movimientos durante actividades de la vida diaria, va a haber una mejoría. Se va a ver, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, factores psicológicos se van a ver reflejados con este tipo de rutinas. Es muy importante alinear el cuerpo cuando van a hacer ejercicio. Si ustedes están mal sentados, están chuecos y así se van a poner a fortalecer, así se van a quedar. Entonces es muy importante que el paciente tenga una referencia de su propio cuerpo. Generalmente nosotros lo hacemos con un espejo postural y además estamos nosotros alineando el cuerpo de una manera verbal. Debe de haber una progresión en la base de sustentación. ¿Qué es eso? El apoyo. Por ejemplo, un paciente de edad avanzada, ¿cómo camina? Caminan con los pies muy juntitos y van como patinándose, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienen equilibrio. Entonces tenemos que ir progresando la base de sustentación. ¿Para qué? Para que sean más estables y disminuya sobre todo su riesgo de caídas. La forma de ir progresando esto es ponerlos con superficies inestables, por ejemplo, algo tan sencillito como una almohada. No necesitan bozos o cosas así muy avanzadas. Que el paciente, por ejemplo, nada más se levante o se ponga sobre un solo pie y si no aguanta así en piso solito, pues irlo progresando poco a poco el tiempo de sostener la pierna, por ejemplo, en el aire, ¿no? El ejercicio terapéutico tiene una parte cognitiva muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aquí les digo a todos, levanten el brazo, pues lo van a levantar. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Deben de pensar en hacer el ejercicio para tener más beneficios. Vamos a tener una mejor orientación en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, sistema vestibular, el hecho de cambiar los ojos de posición, esto hablando, por ejemplo, en fase 1. A lo mejor el paciente está tan deteriorado que ni siquiera se fatiga si nosotros le hacemos o no solo se fatiga, se hipotensa o empieza a hacer arritmias cuando hacemos las movilizaciones pasivas. Entonces, desde lo más básico, que es, por ejemplo, nada más mover los ojos, hasta poco a poco irlos progresando. Debe de haber una coordinación
tenemos dos partes del cuerpo, la parte derecha, la parte izquierda, debe haber una comunicación entre los dos semicuerpos. Esto va a mejorar la calidad del ejercicio, vamos a mejorar la actividad de las, va a impactar en las actividades de la vida diaria. Esta es la escala de Borg, es la escala visual análoga que les expliqué. Toda la forma en la que nosotros prescribimos la intensidad del ejercicio o que el paciente percibe hasta dónde es seguro es con la escala de Borg. Y por último, tenemos que hacer un enfriamiento. Entonces ya aceleramos al corazón, ya activamos los músculos, pero ahora los tenemos que frenar. Entonces el enfriamiento es la parte más importante del ejercicio. No le quitamos importancia al calentamiento y a la fase principal, pero para poder recuperar al corazón de manera adecuada, esta es la parte que a veces es la parte más crucial, donde a lo mejor tenemos que prolongar un poquito más el tiempo de enfriamiento. Este es un estudio que hicimos donde demostramos el impacto hemodinámico de las rutinas de kinesioterapia en los pacientes con enfermedad cardiovascular, donde demuestra que los pacientes trabajaron por debajo del 85% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficientemente intenso el estímulo cardiovascular cuando hacemos ejercicios de fuerza, de coordinación, de equilibrio, elasticidad, siempre y cuando estén prescritos. No esas cosas tan locas como el Insanity, así que el propio nombre lo dice, que es una locura, sino poco a poco ir progresando y es lo que necesita el paciente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una valoración previa de las cualidades físicas para saber prescribir este tipo de ejercicio, después ya hacen las rutinas y al final del programa hacemos otra valoración de estas cualidades físicas y vemos qué tanto impacta el entrenamiento de estas cualidades en el resultado de las cualidades físicas. El doctor Ilarraza les platicó que tenemos una modalidad de entrenamiento que es el ejercicio con baile de salón. Tuvimos una paciente valvular, que hizo el programa de rehabilitación cardíaca, que ella tiene una academia de baile de salón. Entonces hizo el programa tal y cual lo hacen todos los pacientes y ella se ofreció a ayudarnos a establecer rutinas de ejercicio con baile. Entonces medimos, según les platiqué previamente que tenemos grupos según la intensidad del ejercicio que vamos a trabajar con los pacientes, tenemos grupo A, B, C y D. Los pacientes que están en el grupo A son los que tienen mejor tolerancia al esfuerzo y los pacientes que están en el grupo D son los que no tienen tan buena tolerancia al esfuerzo. Entonces hicimos varias rutinas, una rutina para cada grupo, o sea 4 rutinas, donde establecimos según el tempo, o sea la velocidad de la pieza, de la música, baile de salón, danzón, blues, rock and roll, salsa, cumbia, establecimos la velocidad de la pieza según la fase del ejercicio que van a trabajar los pacientes. Entonces, por ejemplo, para el calentamiento, a lo mejor es algo muy suavecito, un danzón, y poco a poco, por ejemplo, el grupo A, en la fase principal, bailan rock and roll. Entonces, muchas veces el paciente nos dice, no, yo ya no voy a la boda de mi hija, o no voy a la graduación de mi nieta. ¿Por qué? Porque no me dejan fumar, no me dejan tomar, no me dejan bailar, no me dejan hacer nada. Entonces empiezan en un círculo vicioso donde solitos se van aislando y se deprimen y ya no quieren hacer nada. Entonces, de esta manera nosotros les enseñamos que pueden bailar siempre y cuando ellos lleven a la música, no la música los lleve a ellos. Entonces les enseñamos a medir la velocidad del paso, la clave del impacto a nivel cardiovascular o a nivel hemodinámico con este tipo de entrenamiento, que es el baile, la clave es el número de pisadas. Entonces, en un calentamiento empezamos con 2 pisadas y poco a poco les vamos avanzando hasta 12 pisadas y nosotros les vamos enseñando y el paciente ya al final terminan bailando y hacen un relajo y traen la fiesta, pero ya se integran entre ellos y les gusta mucho. El impacto emocional que tiene este tipo de rutinas es muy bonito. Y bueno, lo que el doctor ya les enseñó, donde hicimos una prueba de esfuerzo previa al entrenamiento con baile de salón y a las 4 semanas de entrenamiento hicimos otra prueba de esfuerzo y tuvimos un grupo control. El grupo control se entrenó de la manera convencional con ejercicio de encicloergómetro y también se les hizo una prueba de esfuerzo previa al programa y una prueba de esfuerzo a las 4 semanas. Entonces esta tabla que les enseño es el impacto que tiene las pruebas de esfuerzo, donde mejoran exactamente la misma cantidad de METs, 1.7 METs en su máximo esfuerzo, los pacientes que bailaron, que no tocaron la bicicleta en esas 4 semanas, solamente bailaron, y
comparado con los pacientes que hicieron ejercicio de manera convencional. Estadísticamente significativa esta mejoría y luego comparamos, ok, los dos mejoraron, pero ¿cuál es mejor? ¿El baile o la cicloergometría? No hay diferencia estadísticamente significativa, por lo que llegamos a la conclusión que esto se puede hacer de manera segura en los pacientes con enfermedad cardiovascular, es una alternativa real de entrenamiento físico siempre y cuando respeten su calentamiento, su fase principal, su enfriamiento y la intensidad del esfuerzo. Este es ya un corte que hemos hecho, un análisis a 8 años. Todos los días, bueno, el programa, la forma en la que nos acomodamos, como les platiqué, las cualidades físicas no aeróbicas se tienen que hacer de 2 a 3 veces por semana. Entonces nosotros tenemos un salón donde lunes, miércoles y viernes hacemos ejercicio de fuerza, coordinación, equilibrio, elasticidad, y martes y jueves bailamos con los pacientes. Y vean, hemos tenido pacientes de fase 2, esto nada más hice el análisis de la fase 2, 1,376 pacientes en 8 años y hemos hecho casi 7,000, un poquito más de 7,000 sesiones, y vean el impacto que tiene. La mayoría de nuestros pacientes están en grupo D y la mayoría son pacientes masculinos y trabajan por debajo de su frecuencia cardíaca máxima, de 85% de la frecuencia máxima teórica. Hay presencia de arritmias. Hemos tenido presencias de arritmias frecuentes, taquicardias ventriculares, duplas, taquicardias supraventriculares. Entonces, no solo es bailar por bailar, sino hay que estar monitorizando al paciente y hay que ver en qué momento. Son pacientes graves, son pacientes que a lo mejor hace algún tiempo estuvieron en la unidad de cuidados intensivos con 1,000 monitores y 1,000 catéteres y 1,000 tubos por todas partes. ¿Y por qué lo vamos a descuidar cuando llega la rehabilitación? Hay que tener mucho cuidado porque son pacientes inestables. Entonces, obviamente, no hay que tenerle miedo al paciente con enfermedad cardiovascular, hay que tenerle respeto. Y el respeto nos los da el conocimiento. Entonces, parte de lo que les dijo el doctor Ilarraza, los pacientes de bajo riesgo, ustedes pueden enseñarles o les pueden decir al paciente, camina, haz ejercicio, cuida tu dieta, pero los pacientes de moderado o alto riesgo tienen que ser supervisados. Ahora sí les voy a platicar un poquito lo que es el programa de rehabilitación en la población pediátrica. Las cardiopatías congénitas sabemos que son las malformaciones congénitas más frecuentes en los niños y cada vez hay mejoría en las técnicas quirúrgicas, en los cuidados clínicos. Entonces el niño ya no se muere de niño, sino que llega a ser adulto. Entonces, ¿qué pasa? Puede ir a la escuela, puede trabajar, puede tener una familia. ¿Qué recomendaciones les damos? Los niños con enfermedad cardiovascular no están exentos, o al contrario, están hasta expuestos a mayores factores de riesgo. ¿Por qué? Porque lo sobreprotegen mucho, ¿no? Los papás, no lo toquen, no, cuidado, no, está enfermito del corazón. Entonces empieza una mecánica familiar muy fea. ¿Y qué pasa con el niño? Pues el niño no se mueve. Entonces cada vez vamos a tener mayor riesgo de obesidad, siendo que tenemos un impacto en la obesidad infantil de los primeros lugares, si no es que el primer lugar, no solo a nivel infantil, sino también ya han visto las pláticas previas, ¿no? El sedentarismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con todos los dispositivos electrónicos y así? Están jugando fútbol los niños, pero en la tablet. No, que les den una pelota y que se salgan a jugar. Entonces, hay que ver, yo sé que hay inseguridad, yo sé que hay menos tiempo de estar con los niños. Los expertos recomiendan que, por ejemplo, niños menores de 2 años no tengan ningún contacto con tecnología. Eso es lo que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología, para niños enfermos y niños sanos. Para niños a partir de los 5 años, no más de 2 horas diarias. Entonces, ¿cuánto tiempo pasan los niños enfrente de un monitor? Ya sea computadora, teléfono, Palm, lo que quieran. Entonces hay que tener y hay que empezar a limitar. Yo sé que no estamos peleados con la tecnología, pero hay que empezar a limitar todas estas cosas. Esto se va a lograr gracias al equipo multidisciplinario. Nosotros en el instituto tenemos al director del centro, que es el doctor Hermes, que es cardiólogo y tiene entrenamiento en rehabilitación cardíaca. La parte de enfermería es muy importante, pero no solo es lo único, está la parte de nutrición, está la psicóloga, estamos nosotros los fisioterapeutas. En muchos otros lugares hay médicos fisiatras, hay trabajadores sociales, hay endocrinólogos. Esto es lo que nosotros trabajamos con ellos. Con los niños, como les platiqué, no los vamos a poner a los 3 años con unas pesas a trabajar, ¿no? Hay diferentes cualidades físicas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con ellos? La imagen corporal, de 3 a 5 años, imagen y control postural.
La locomoción. Si se fijan, a los 3 años todavía son medio torpes los niños, ¿no? Cuando están caminando, cuando están corriendo. ¿Por qué? Porque no están maduros. Entonces tenemos que ir poquito a poco. El desarrollo normal del niño a los 6 años se da sí o sí. A partir de los 6 años ya necesitan un poquito más de estimulación, pero ¿por qué esperarnos a una tetralogía de Fallot o alguna otra enfermedad cardiovascular de que no los estimulemos antes? La parte de manipulación, algo tan sencillo como una pelota, aventársela, que me la regrese, que me la aviente, que la regrese, que la bote, ¿no? Todos los juegos que nosotros jugábamos de chiquitos, los niños de ahorita ya no los conocen. Con esto vamos a empezarles a crear la parte del espacio, del tiempo y la presencia de giros. Los niños, sobre todo a partir de los 13 años, antes de los 13 años, el niño tiene un metabolismo anaeróbico principalmente. Entonces los niños son intermitentes, entonces corren, se sientan, suben, se sientan, brincan, descansan. A partir de los 13 años nosotros ya los podemos trabajar con entrenamiento aeróbico. Antes de los 13 años es a base de actividades lúdicas, o sea, juego. Muchas veces nos dicen, bueno, pues de jugar en mi casa, jugar acá, pues mejor me lo llevo a mi casa, ¿para qué lo traigo? Es un juego dirigido, es un juego terapéutico. Entonces nosotros les tenemos que enseñar. ¿Cuántos de aquí no jugaron a Doña Blanca? Doña Blanca tenía reglas, estas son las reglas del juego. ¿Qué es lo que pasa con los juegos? Le establecemos límites a los niños. Entonces de esa manera les hacemos una estructura cerebral para saber cuáles son los límites de quién es el que manda, dónde hay una autoridad y que el niño sepa dónde puede desarrollarse y dónde tiene que respetar. Entonces nosotros la base del trabajo es con juegos. De los 6 a los 12 años vamos a trabajar velocidad, coordinación, agilidad, velocidad de reacción. Los pacientes, por ejemplo, que son niñas, a partir de los 10 años ya podemos trabajar algo de fuerza, ojo, con el puro peso corporal, ¿sale? Obviamente aquí las hormonas entran a jugar con un papel muy importante, por eso los niños se pueden estimular la fuerza más adelante. Flexibilidad, los niños son de hule, pero conforme van creciendo se van haciendo medio duros, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar y a estimular esta parte. Y la expresión corporal, esto es muy importante, los niños a veces no saben expresar lo que sienten, entonces cuando van a consulta, la consulta es para la mamá o para el papá, y ni siquiera voltean a ver al niño, y el niño ya está acostumbrado, ya ni lo ven. Entonces, ¿te duele? ¿Qué sientes? ¿Te falta el aire? ¿Qué pasa? Entonces la mamá contesta. No, hay que también involucrar al niño. Obviamente la mamá pues es la que está viendo y está al cuidado, pero también hay que involucrar al niño ¿para qué? Para que él se empiece a ser responsable también de su enfermedad cardiovascular. De los 12 años en adelante vamos a trabajar todo lo que ya hemos trabajado a partir de los 3 años. Nosotros ponemos a partir de los 3 años porque antes de los 3 años es muy difícil que el niño pueda hacer una rutina de ejercicio como tal. Lo que hacemos ahí es desarrollo psicomotor y hay otras técnicas, ¿no? Pero por eso nosotros lo ponemos a partir de los 3 años. El niño más pequeño que se le ha hecho una prueba de esfuerzo con medición de gases expirados ha sido de 3 años, entonces por eso es desde donde empezamos. Entonces, bueno, ya les comenté las bases de lo que tenemos que trabajar: resistencia aeróbica a partir de los 12, 13 años, fuerza, resistencia en niños, ojo, con peso corporal, y la resistencia anaeróbica. Ya peso como tal, a partir de los 14 años ya podemos empezarles a poner un poquito más de peso. ¿Por qué? Porque si no también vamos a impactar en el crecimiento. Y ya los vamos a enfocar un poquito más a los deportes. Aquí hay una clasificación de deportes según el componente dinámico y el componente estático. ¿Qué es el componente dinámico? Impactado en lo que nos está representando el VO2, el porcentaje de consumo de oxígeno máximo, y la parte estática es el porcentaje de la contracción muscular. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Las pláticas, pues no los vamos a poner aquí, pues se van a aburrir, van a estar brincando, van a estar en la lámpara, entonces les hacemos dinámicas. Entonces, por ejemplo, las grandes arterias, entonces un tubo grandote, la tapamos con colesterol y ahora los pedimos que ellos se metan y pues no pasan. Entonces se dan cuenta que si comen muchas hamburguesas, muchos chocolates, mucha grasa, pues se les va a ir tapando las arterias. Hacer burbujas o inflar globos, aquí es donde les mejoramos el patrón respiratorio y luego les hacen varias canciones o lo que sea en alusión a la salud cardiovascular. Esto es lo que hemos tenido, los números en los niños que hemos tenido en el programa de rehabilitación.
y el impacto hemodinámico que hemos tenido durante las sesiones es seguro con este tipo de pacientes. Como conclusiones, llegamos a que las sesiones de quinoterapia sirven de complemento para el ejercicio aeróbico. Las principales cualidades físicas que hay que trabajar en el adulto son coordinación, equilibrio, fuerza y elasticidad. El impacto cardiovascular de este tipo de rutinas es seguro. El baile de salón realizado de manera programada y supervisada provoca la adaptación cardiovascular similar al ejercicio aeróbico de manera convencional y se puede realizar de manera segura. Y para acabar, los niños no son adultos chiquitos, están en un proceso de maduración, entonces también tienen necesidades y los tenemos que readaptar a su escuela, a su familia, y obviamente esto se hace con el equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Agradecemos ese aplauso a la licenciada y le damos un reconocimiento por su participación. Gracias. Muchas gracias. Y su presente. Debemos de tener una familiarización al ejercicio, a la respuesta al ejercicio, y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con signos de alarma como disnea, hipotensión, angina, mareo, sudoración excesiva. A veces el paciente ni siquiera nos dice que se siente mal y de repente lo vemos que ya ni siquiera nos hace caso. Entonces, no vamos a tratar el monitor o no vamos a tratar la fuerza, sino vamos a tratar al paciente. Entonces, lo tenemos que ver como un todo. Debemos de ver además que hagan de manera adecuada toda la rutina de ejercicios. Como les comenté, el ejercicio físico puede ser ejercicio aeróbico y el ejercicio de cualidades físicas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si se hace mal el ejercicio aeróbico o también el otro ejercicio, el paciente puede tener alguna otra lesión, pueden tener lesiones a nivel muscular, a nivel ligamentoso, a nivel de tendones. Entonces, ¿para qué vamos a incapacitar al paciente por una lesión periférica si además ya tiene un componente central? Entonces, estos pacientes hacen arritmias, entonces hay que tener mucho cuidado. A la hora de hacer el ejercicio están monitorizados los pacientes y estamos viendo control electrocardiográfico, el control de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y además la presencia de arritmias. En hacer ejercicio, ¿así está mejor? El hacer ejercicio no solo es que el paciente se mueva por moverse, sino que el paciente tiene que entender la modificación de factores de riesgo, o sea que el paciente conozca qué es la diabetes y cómo la puede controlar, qué es la hipertensión, qué es el sedentarismo, qué es la obesidad y demás factores de riesgo, tabaquismo. Y el otro pilar que es muy fuerte es el ejercicio físico. El ejercicio físico va a tener dos vertientes grandes. La primera, que es el ejercicio que más impacto va a tener a nivel cardiovascular, que es el ejercicio aeróbico. Bailar, nadar, caminar, correr, bicicleta, lo que sea continuo y que sea prolongado. Pero si el paciente, por ejemplo, lleva 3 meses en terapia intensiva, en cuidados intensivos, pues obviamente cómo va a estar toda su musculatura periférica, va a estar débil. Entonces tenemos que complementar el ejercicio con cualidades no aeróbicas para que el paciente pueda aguantar, por ejemplo, media hora o 20 minutos en la bicicleta sin cansarse. ¿Cuáles son los componentes de la kinesioterapia? Bueno, antes de comenzar con estos dos componentes, las imágenes que van a ver son de una exposición de cuerpos plastinados. Es una técnica que se comenzó en 1970s, donde vacían a los cuerpos, vacían los líquidos y lípidos y los sustituyen por medio de acetona líquida, los sustituyen con un silicón. Entonces son cuerpos plastinados y estas imágenes, para que también las disfruten, es de esa exposición. Estos son los componentes de la kinesioterapia. Ejercicios de fuerza. Lo que yo les voy a hablar va a ser la parte de ya como más activa del ejercicio físico en estos pacientes, en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Antes que empiece con la presentación, les voy a explicar lo de las fases porque ya vi que hay un poco de dudas. El programa de rehabilitación cardíaca consta de 3 fases. Aquí en México, así en el instituto, es como nosotros lo tomamos en cuenta. En muchos otros lugares hay una 4ª fase. Aquí, en la primera fase, es cuando el paciente está hospitalizado, entonces va a estar enfocada a tratar de mejorar la independencia y todas las actividades de autocuidado
en el paciente cuando está hospitalizado. Así como les han comentado en los ponentes previos, una vez que el paciente está clínica, hemodinámica y eléctricamente estable, podemos comenzar con la parte de rehabilitación. Hay pacientes que están tan deteriorados que tenemos que comenzar con movilizaciones pasivas, ejercicios respiratorios y poco a poco irlos progresando hasta que nosotros ahí en el instituto, el programa de fase 1, tratamos que sea un programa de estancia corta, que estén no más de 3 días, si el paciente lo permite, obviamente sin complicaciones, hospitalizado en este caso en el instituto. En el tercer día son varias etapas las que nosotros usamos. Dentro de la fase 1 son 7 etapas donde vamos a ir progresando al paciente y hasta la 7ª etapa el paciente ya sube y baja 2 pisos de escaleras. Entonces vamos a empezar a progresarlo, ¿para qué? Para que cuando se vaya a su casa, pues ya pueda, no sé, si vive en un 2.º piso, pues pueda ir poco a poco, irse integrando a sus actividades de la vida diaria. En la fase 2 ya es un programa supervisado de ejercicio físico y de control de factores de riesgo, y en la fase 3 es una vez que nosotros ya les enseñamos al paciente a cómo cuidarse, conocer sus límites de seguridad para hacer el ejercicio, ya ahora sí adaptarlo a sus actividades de la vida diaria. Entonces nosotros en el instituto los programamos una vez que terminan su programa, que puede ser desde 2, 4 o 6 semanas que vayan a hacer el ejercicio ahí con nosotros de manera supervisada, de ahí al mes, de ahí a los 3 meses y luego cada 6 meses, y siempre les decimos a los pacientes que esto es hasta que la muerte nos separe. Entonces, en grandes rasgos, así es el programa de rehabilitación cardíaca. Ahora les voy a platicar un poquito de la intervención de lo que es el ejercicio físico como tal. Primero les voy a decir qué es la kinesioterapia. La kinesioterapia es la terapia del movimiento a través del movimiento. Kinesis es movimiento y terapia es cuidado. Entonces, no es otra cosa más que mover al paciente. Obviamente, el músculo más importante del cuerpo, pues es el que está lastimado. Entonces, tenemos que ir cuidando ese movimiento y no debemos de pasar los límites de seguridad. La kinesioterapia es un complemento al ejercicio aeróbico. Va a haber la rehabilitación cardíaca tiene 2 pilares muy fuertes, que ya se los han comentado. Ejercicios funcionales y de control postural, ahorita los voy a ir desarrollando para que sepan cómo se hace. El entrenamiento neuromuscular, que son varias características que tiene la propiocepción, la coordinación, el equilibrio. El paciente también debe trabajar la flexibilidad y además debemos de enseñarles a tener relajación y ejercicios respiratorios. Las funciones ya como tal del fisioterapeuta dentro del programa de rehabilitación cardíaca es que nosotros somos los idóneos, el personal idóneo para poder establecer las rutinas y aplicación del entrenamiento físico como una herramienta para estos pacientes. ¿Para qué? Para que los reintegremos a sus actividades de la vida diaria con la mejor calidad de vida posible. Obviamente esto va a estar basado en un diseño de ejercicios, de rutinas, obviamente personalizados, ya con lo que les han platicado, con una previa estratificación de riesgo cardiovascular, una previa prueba de esfuerzo, que es lo que nos va a dosificar el ejercicio, y ya en base a los resultados que tenemos de estos estudios, nosotros ya podemos establecer el programa de rehabilitación. Aquí los dividimos, con que no se caiga el techo, está sonando muy feo. Bueno, aquí los dividimos a los pacientes en diferentes grupos. ¿Por qué? Porque es más, al paciente, si nada más lo trabajamos solito, se puede trabajar solo, pero de manera grupal se sienten apoyados, se sienten que hay alguien más. Entonces hacen grupos de trabajo y hasta lo sienten no tanto de castigo, sino hasta lo disfrutan de alguna manera.